Buenos días. Antes que nada vamos a hacer una pequeña oración para iniciar que es la escuela dominical virtual impartida por el suscrito maestro Justino Ángel Montes de Oca Contreras. Amantísimo Padre, te damos gracias porque nos has concedido en su momento estar aquí en este lugar, convertirlo en una iglesia virtual, porque a fin de cuentas es parte de tu sana doctrina y queremos llegar al mayor número de personas que así se pueda. Señor, te pedimos sabiduría, te pedimos comprensión, pero sobre todo entusiasmo para todos los retos que tenemos. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a comenzar con lo que es básicamente porque necesitamos la palabra de Dios. Esta es la escuela dominical, es el texto que hemos utilizado para esta lección. Ábranlo en la página 68. El texto aludido dice lo siguiente: muy bien, la idea central nos dice que se refiere precisamente a la Biblia revela todo lo que necesitamos para vivir victoriosamente. Aplicación para la vida. Un libro de cocina tiene recetas que nos animan a cocinar. Por supuesto, debo tener el libro apropiado, buscar la receta y comprar los ingredientes. Ya en la cocina debo ponerme al delantal y todos los utensilios a mano. El paso principal es ponerse en acción y seguir las instrucciones al pie de la letra. Para los que tienen en su momento la labor de cocinar, qué bueno que lo hacen, yo no. Con la palabra de Dios es igual, necesitamos tener una Biblia, abrirla y buscar la receta para vivir victoriosamente. Una vez que la encuentras, infórmate de todos los elementos necesarios y ponlos en práctica, siguiendo las instrucciones al pie de la letra. No debes omitir ningún paso ni cambiar su orden. Su palabra es verdadera. Cuando Él habla, siempre sucede algo. En el principio dijo, sea la luz, y fue la luz. Esta luz no existía, fue creada de la nada. Esta acción muestra que Dios es todopoderoso. Para Él nada es imposible. Él es el Dios de lo imposible. La Biblia, a lo largo de sus 66 libros, nos dan a conocer todo lo que necesitamos saber para vivir victoriosamente. Anímate a descubrir sus verdades. Muy bien, amantísimos hermanos. Muy bien, bueno. Ahora, vamos en su momento a ver una reflexión básica. La Biblia es nuestro manual de instrucciones. Si nosotros nos apegamos a lo que dice la palabra, entonces seremos y tendremos una vida victoriosa. Pero ¿qué pasa cuando no lo hacemos? Simple y llanamente prevalece la parte mundana de nuestro ser. No podemos nosotros creer que espiritualmente vamos a ser mejores si ignoramos la palabra. Al contrario, es cuando nosotros nos convertimos en simple y llanamente mundanos y dejamos el crecimiento espiritual y el ser verdaderamente hombres con un plan o siguiendo el plan divino. Muy bien, vamos ahora en sus Biblias, ábranlas, recuerden que yo utilizo la versión Nueva Internacional, entonces si hay algunas diferencias no son esenciales. Es en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia.
serán jactanciosos. Ya vimos la clase pasada que ser jactancioso es autoelevarse, ser altivo, arrogante, inclusive aquí lo dice. Blasfemos, cuando no reconocen la autoridad de Dios, ni mucho menos de su palabra. Desobedientes a los padres. Los hijos que son desobedientes, que nunca se acuerdan a los padres, ellos no son de Cristo. Ingratos. Cuando alguien en su momento los apoya, les da ayuda y de repente le dan la espalda, lo traiciona, demuestra que son mundanos, impíos. Esto es, que prevalece el pecado en sus acciones. La siguiente, insensibles, implacables. Cuando ven a personas que solamente son formalistas y que no entienden lo que es la misericordia, ni saben en su momento convivir, ni saben fraternizar, ni saben ser agradecidos, no son cristianos. Calumniadores. Cuando alguien en su momento ofende a otro sin pruebas, cuando hace en su momento mentiras públicas para tratar de desprestigiar a alguien, tampoco son cristianos. Y lógicamente se hacen merecedores a las acciones civiles correspondientes, al menos en Estados Unidos. Libertinos, aquel que tiene 2 esposas, que tiene 3 amantes, etc. Esos son libertinos. Despiadados, los que no entienden absolutamente nada de lo que es el amor cristiano. Enemigos de todo lo bueno. Si alguien hace algo negativo, no es cristiano. Quítense esa idea. Es simplemente un servidor del enemigo. Traicioneros. Cuando alguien traiciona la confianza de otro, tampoco es espiritual, es del mundo. Impetuosos, belicosos, vanidosos, aquellos que solamente se saben ver en el espejo y dicen: yo soy lo único que hay en este mundo, no son de Dios, y más amigos del placer que Dios. En la filosofía epicúrea se buscaba lo que era precisamente el eudemonismo, esto es, el placer. Todo lo que me cause placer, de eso soy adicto. ¿Pero qué creen? Eso no es el mundo cristiano. Por último, aparentarán ser piadosos, pero su conducta demostrará el poder, no demostrará, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Si en su iglesia encuentran a ese tipo de gentes, de líderes, etc., váyanse de la iglesia, por favor, de inmediato. Porque no es una iglesia cristiana. Es una iglesia de intereses, es una iglesia de mundanos. Y sobre todo, de personas que en su momento no saben lo que es la fraternidad cristiana. Porque precisamente Cristo enseñó a través del ejemplo lo que es verdaderamente la fraternidad. Él en su momento escogió a pecadores, Él en su momento escogió a publicanos, pero nos dio la oportunidad en su momento y les dio la oportunidad de seguirlo. Y lo siguieron hasta el último momento, hasta que uno de ellos lo traicionó. Entonces, aún los mismos apóstoles se dejaron tentar, como en el caso de Judas Iscariote. Y por lo tanto, no podemos nosotros dejar de seguir al Maestro solo porque uno en su momento no lo siguió ni sus postulados. Vamos a continuar. Dice: cuidado con los falsos profetas, se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Los lobos vestidos de oveja nunca dejarán de ser lobos. Tarde o temprano se manifestarán lo que son en realidad. Entonces,
No basta que un líder diga, yo sigo a Cristo, yo estudié esto, yo estuve en tal seminario, sino que lo que importa es lo que en su vida palpable pueda en su momento irradiar. Si irradia controversia, si irradia odio, si irradia rencor, si irradia calumnias, no es cristiano, ni está en una iglesia cristiana, porque lo importante es dar el ejemplo adentro y afuera para realmente corroborar que es un siervo del Señor. En lo personal, uno que conozco y que admiro es al hermano Mendiola. Contexto. Pecado. ¿Qué es pecado? Para Leo Garrett dice que debe de ser entendido como culpa moral. Es todo lo que atenta contra Dios. Para Aulén siempre tiene un sentido religioso. El pecado presupone la existencia de Dios como ser personal. Es a quien se ofende, con quien se quebrantó su relación con su comisión. Se traspasa el marco de referencia objetivo que fijó Dios. ¿Cuál es ese marco? La palabra. La palabra es un conjunto de reglas, pero no reglas en su momento entendidas como leyes humanas, sino reglas entendidas como una forma de vida. Si no se siguen las pautas que dice la palabra, pues simple y llanamente no se está siguiendo la voluntad de Dios y se está incurriendo en pecado. Semánticamente significa errar en el blanco, denota la desviación de una pauta objetiva, salirse de un objeto o sendero. Modernamente sería un error voluntario y culposo. El pecado no es accidente. El pecado es yo quise ofender a tal persona, yo quise calumniar a tal persona, yo quise ofender a tal persona. Eso es pecado. No es que, ay, se me chisporroteó. No va a ser eso el pecado. El pecado es algo intencional. Es transgredir, violar la ley, Gálatas 3:19. Para Pablo es caída hacia un lado, desviación, lapso. Desviarse del sendero correcto es una ofensa, es un delito. Gálatas 6:1-2. En derecho, un delito es la violación de una ley y va a tener como consecuencia una sanción. Entonces, cuando alguien en su momento ofende la ley, cuando alguien viola la ley, incurre en un delito, etc., entonces tiene que afrontar una pena. Y ya no es que quiera o no la pena, sino que la va a seguir como consecuencia de haber encuadrado en lo que sería una conducta punitiva. Pecado expresa la idea de rebelión, la cual tiene su raíz en la infidelidad, y de esta surge la ambición y el orgullo. Juntamente con la ingratitud, todo esto engendra la pérdida del temor a Dios y el libre ejercicio de la lascivia. Lascivia es profesión a deleites carnales, apetito moderador de algo, inmoderado de algo. Por ejemplo, si alguien en su momento no soporta la lascivia y está buscando a X o Y hermano, etcétera, etcétera, y la invita, etcétera, etcétera, la seduce, etcétera, etcétera, esa persona no es un siervo de Dios, sino básicamente es alguien mundano que está en una iglesia. ¿Ok? Cuídense, salgan de esos lugares. Por último, para la cueva, es siempre una ofensa contra el carácter santo de Dios. Salmo 51:4. Su raíz es el afán de independencia del Creador para usar esa libertad como le venga en gana. Pero va en contra de su estructura existencial y de su esencia, que es social. Esa independencia hace absurdo e impracticable, porque el prójimo tiene los mismos derechos que yo. Cuando nosotros pensamos que podemos ofender al prójimo, que podemos lastimar al prójimo, porque solo yo lo quiero, sin seguir lo que dice la Biblia, sin seguir los requisitos que dice la palabra, estamos incurriendo en pecado. Eso es básicamente ser pecador. Cuando nosotros sentimos que somos jueces y nosotros podemos juzgar a los demás sin saber, sin ser objetivos, porque la Biblia nos exige objetividad, no subjetividad. Cuando hay subjetividad, hay pecado, porque no entraña ceñirse a las normas de Dios.
porque el prójimo tiene los mismos derechos que yo. Invocan el derecho del más fuerte para obtener lo que desean de los demás. Y esa es la ley del caos. Por la caída el hombre se hizo esclavo del pecado. Solo en la Biblia encontramos la pauta para entenderlo, en especial en Romanos y Gálatas. Es una depravación interior contraída por herencia de Adán. En algunos lugares se dirá es que la mayoría sí lo quiere, pero la mayoría no necesariamente es lo que importa en el mundo bíblico. Lo que importa es si se apega a los principios o no. Y si no se apega a los principios, si no se apega a los procedimientos que dice la Biblia, por ejemplo, para expulsar a un miembro, entonces, simple y llanamente, esa iglesia, aunque la mayoría diga que sí, pues no es cristiana, porque no sigue las pautas de Cristo. Aquí no es una democracia. Aquí estamos en un mundo en el cual nuestra regla básica es la palabra. Lo que no está de acuerdo a la palabra no tiene eficacia y no tiene sentido. El pecado abunda, ya es lo que es en el texto que está en sus libros, en los libros que sugerí para la clase. El pecado abunda en nuestra sociedad, se ha multiplicado en nuestros tiempos. La inmoralidad alcanza niveles que nos aterrorizan. Aumenta el crimen, no se respeta la vida, la Suprema Corte legalizó el matrimonio entre homosexuales y se promueve como nuevo modelo de vida. Tener sexo antes de casarse y formar una pareja es un nuevo estilo de vida. La modernidad ha hecho simplemente que se ahonde el pecado. Y cuando el pecado abunda, pues simple y llanamente no estamos siguiendo las pautas de Cristo. Veía en una estadística interesante que en todas aquellas confesiones cristianas en donde se ha aceptado a homosexuales, simple y llanamente la matrícula ha disminuido. ¿Por qué? Porque se ha dividido entre los que quieren seguir la doctrina de la palabra y los que no. Ahora, en lo personal, yo no voy a criticar de ninguna manera a los que tengan una desviación, a los que tengan una preferencia sexual distinta. Porque lo fundamental en una iglesia cristiana es preservar la sana doctrina. No es en su momento descalificar, ofender a los demás, no. Pero sí estar en un lugar en donde se pueda impartir y ejercer esa sana doctrina. Cuando no es así, como dice, lo vimos antes, huya, no le conviene estar en esa iglesia. El pecado destruye al ser humano, las drogas y estupefacientes causan la muerte de miles de personas al año, el alcoholismo destruye a las personas y sus relaciones familiares. Es claro que la paga del pecado es la muerte. Cuando pecamos algo muere. También si dices mentiras, tu credibilidad cesa, ya que contravienes la verdad. El cristianismo es una doctrina de verdad, objetiva. No es de conspiraciones, no es de que yo creo, yo pienso, sin tener pruebas. Porque entonces entramos a ser pecadores pero exagerados. Porque precisamente no tomamos a la verdad, a la objetividad, como nuestra norma y nuestra guía. Vamos a continuar. El pecado puede evitarse, hay que tomar decisiones para resolver el problema del pecado en nuestra vida. Este problema no se resuelve basándose en nuestras fuerzas. Dios es el único que puede perdonar y limpiarnos de toda maldad. El pecado no se resuelve con el que yo voy a superarlo, sino el rendirnos, orar, ponernos en su momento de rodillas y clamar a Dios que nos dé guía. No es simplemente a mí se me ocurrió, yo pensé, me pareció, porque eso no es básicamente ser cristiano. Vamos a ver las preguntas, las dos primeras. ¿Crees que la Biblia puede ayudarte a vivir una vida mejor? Sí, y sí ayuda. ¿Por qué? Porque da reglas. Cuando no las seguimos es cuando más mal nos va. Y lamentablemente mucha gente no quiere seguir las reglas. ¿Por qué? Porque le incomoda. Una de las causas por las que la escuela dominical está desapareciendo en muchas iglesias es porque la escuela dominical se basa en la palabra. Y la palabra es la conciencia de las iglesias.
cuando no quieren oír lo que es la verdad y lo que dice la palabra, entonces esa iglesia está condenada a destruirse. Esa iglesia está condenada a seguir falsas doctrinas. Esa iglesia está condenada a simple y llanamente ser una escuela mundana, ser una iglesia mundana, nada más. Porque para ser una iglesia cristiana necesitamos amar y adorar la verdad. Comportarnos de acuerdo a lo que dice la palabra, no a lo que yo crea. ¿Estás preparado para los tiempos peligrosos? Pues la verdad es que sí, afortunadamente hay buena tecnología. Yo no necesito, y gracias a Dios y gracias a mi esposa y las gentes que están conmigo, pues no necesito en su momento estar ni siquiera en una iglesia, porque la iglesia la hacemos todos. Yo creo en esa iglesia invisible que se basa en seguir la voluntad de Dios. Amén. Es más, hasta tengo más audiencia. Continuamos. Segunda de Timoteo 3, del 13 al 15. Mientras que esos malvados, embaucadores, irán de mal en peor. Ay, yo conozco algunos. Engañando y siendo engañados. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Vamos a ver este post que me gustó. Si entre ustedes hay alguno sabio y entendido, que lo demuestre con su buena conducta, con la humanidad que su sabiduría, con la humildad que su sabiduría le da. Yo he tenido la ocasión de conocer a personas muy sabias. ¿Y saben cuál es el requisito, prácticamente la forma en la que se distinguen? Que son humildes. Jamás he visto uno que sea pedante. No, es que yo conozco mucho, yo soy el más sabio. Y la verdad es que cuando dicen esas personas son como, decía un amigo, son como tambores. ¿Por qué tambores? Porque cuando están vacía la gente empieza a gritar, porque no tiene más que aire en su interior. Y los valores no se pregonan, los valores se demuestran. Esa es la esencia de realmente vivir una vida cristiana y buscar ser sabio. Amén. Ahora, quien diga que ya todo lo sabe, pues es la primera demostración de su mediocridad. Porque la verdad es que cada vez que profundizo más en el conocimiento incluso de la palabra, me doy cuenta que me falta muchísimo. Contexto. Vamos a ver qué es sabiduría de Dios. Para la cueva, sabiduría semánticamente es tener sabor, tener juicio, entender en sentido estricto. Es un saber que se trata de lo esencial, es decir, de las causas y de los fines del ente. Un saber que ayuda a considerar lo terreno a la luz de la eternidad. Poner las cosas en su sitio, asignándoles el lugar que les corresponde en la operación jerárquica del universo. Tener sabiduría es simplemente ubicar en dónde nos encontramos en el cosmos. Porque nosotros no somos más que nada, o sea, nosotros somos más que una creación de Dios y debemos ubicarnos en ese contexto. No decir que somos el centro del universo y que nosotros nos lo debemos todo y que yo puedo hacer lo que quiera con mi prójimo. Tampoco, eso no es verdaderamente tener sabiduría. Pérez Millós, en el versículo 15, enseña que las escrituras literalmente aparecen como sagradas letras. Entonces, cada una de las palabras de la escritura es palabra de Dios. Abuela y madre hebreas enseñaron la escritura a Timoteo desde niño, lo cual es una necesidad fundamental. Salmos 19, del 7 al 9, Proverbios 22, 6.
Y Dios lo estableció como mandamiento para su pueblo, Deuteronomio 6, 6 y 7. Lo hacemos. A los niños no se les enseña la palabra. ¡Ay, están muy pequeños para que puedan ellos comprenderla! Pero Timoteo desde pequeño la vio. ¿Por qué? Porque esa es una sana doctrina. La sana doctrina se enseña desde que el niño comienza a tener en su momento uso de razón. No es simplemente que vaya a una iglesia a jugar, sino que comience a entender lo que es Dios. ¡Ay, pero se van a aburrir! Más bien, evitan de que salga en la persona, en este caso lo hizo Timoteo, de que salga a lo que realmente Dios quiere de él. Y quizás a ese niño que le negaron en su momento la doctrina, pudiera ser uno de los mejores predicadores o un verdadero misionero, etcétera, etcétera. Al aprender la palabra, era sabio, porque ésta tiene para dar sabiduría. Salmos 19:7. Era capaz para conducir y liderar al pueblo de Dios, dando respuestas bíblicas y enseñando a los creyentes en la palabra desde niño. Se puede aprender a ser sabio, lo que en muchas iglesias no se hace. Solo se les entretiene, descuidando la formación bíblica desde el principio de la vida. Como sucede también en las familias, ese conocimiento busca la santificación y con ello la salvación. Vivir de acuerdo a la palabra es un estilo de vida, por eso es poderosa para salvar, por dar las pautas para la santificación. ¿Quiere usted ser santo? Necesita conocer la palabra. Ah, no la conozco, ¿no? ¿Para qué me sirve? Nunca va a ser santo, porque no va a saber cómo, ni para qué, ni cuándo verdaderamente se va a manifestar. Entonces, si hace solamente su voluntad, pues no va a ser de ninguna forma santificado. No va a seguir su santificación. Desglose. Evitar el pecado demanda buena compañía. Los líderes que abandonan la fe son apóstatas, como lo dijo Pablo, y viven practicando toda clase de pecados. Con su ejemplo y sus conversaciones transmitían a otros las falsas doctrinas, contaminando la mente de los que los seguían. He visto vidas destruidas y guiadas por el mal camino, por asociarse con personas sin moral. Destruyen su vida con drogas y establecen hogares que han sido un desastre. Hacen cosas que no edifican. Dime con quién andas y te diré quién eres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Primera de Corintios 15:31. Hay que tener cuidado al seleccionar con quién nos reunimos. Una forma en su momento de ver cómo es, si es un falso profeta o no, es los frutos. En el caso personal, yo he visto en la obra del hermano Eloy que en 20 años sostuvo la iglesia. Ahora, si algunos de la iglesia en su momento lo cuestionaron y lo hicieron salir de la iglesia, pues simplemente su primera labor fue destruir. Y cuando se destruye, pues no estamos en su momento en un plano cristiano, sino estamos demostrando que los que hicieron eso, pues simplemente siguen la doctrina del maligno. 2. Evitar el pecado exige estar firmes en la verdad. Debemos confiar en que la palabra de Dios es verdadera, de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Estar convencido de que Dios es verdadero, de que el Espíritu Santo mora en nosotros y que Él debe guardarnos para resistir las falsas doctrinas. Estar completamente convencidos de que la salvación es por gracia y no por obras. Pablo enseña que debemos persistir en lo que hemos aprendido, siguiendo la verdad, no la contaminada ni falsa. Debemos cuidarnos de los falsos maestros. Las tentaciones son muchas. Para estar firmes hay que cuidarnos de no caer. Primera de Corintios 10:12. ¿Cuándo realmente somos cristianos? Cuando nos apegamos a lo que dice la palabra, cuando seguimos sus mandamientos y tomamos a la palabra como nuestra regla de vida. Cuando no la tomamos, entonces
dejamos de serlo. La verdad no es a medias, la verdad es completa. Cuando no seguimos la verdad, simplemente caemos en el pecado. Para evitar el pecado se requiere la sabiduría de la palabra de Dios. Es el arma más poderosa para evitarlo. Salomón escribió el libro de los Proverbios basado en la sabiduría de Dios, no en la humana. Da consejos para vivir agradando a Dios y no a los hombres. Dios conoce los pecados y virtudes del hombre porque lo creó. Sus ordenanzas las hizo para que no pecáramos y pudiéramos vivir una vida abundante y victoriosa. Dios le prometió a Abraham multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo y le daría la tierra de Canaán. Las naciones serán benditas en su simiente, porque oyó su voz y guardó sus preceptos, mandamientos, estatutos y leyes. Génesis 26, del 4 al 5. Pablo nos confirma de la Escritura, nos puede hacer sabios para la salvación por la fe en Cristo Jesús. ¿Quiere usted ser salvo? Sí, es bien sencillo. Siga lo que dijo Jesucristo. Tener a Dios por sobre todas las cosas y seguir sus mandamientos. Y el principal de todos es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. ¿Lo hacemos? Amén. Bueno, al menos aquí sí. Tercero, ¿buscas la sabiduría de Dios para tomar las decisiones? ¿O no? Y cuando no es la sabiduría de Dios, va a haber peleas, va a haber disputas, va a haber calumnias, va a haber en su momento ofensas sin pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no seguimos la sabiduría de Dios. Por eso es tan molesta una escuela dominical en una iglesia. Porque es la conciencia que se manifiesta en la palabra, y la palabra dice exactamente lo que está bien y lo que está mal. Por eso no la quieren a la pobre escuela dominical, y menos a algún maestro como yo. Soy buen chico, pero no me creen. Bueno, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Cuando en una iglesia, un grupo, aunque sea la mayoría, diga, ay, ya no nos cae bien el pastor, hay que quitarlo, sin que haya justificación, pues entonces simple y llanamente está prevaleciendo el pecado por sobre la sana doctrina. Ya conozco algunas iglesias así.